Buenos días a todos. Me presento, me llamo Gilberto Luna Lugo, soy médico cirujano por la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, ginecólogo obstetra por la misma universidad, realicé maestría en administración hospitalaria y actualmente curso el doctorado en alta dirección de establecimientos de salud. Funjo como director del Hospital Materno Infantil de Pachuca y he sido invitado para hablar sobre un tema importante a nivel hospitalario y es la norma oficial mexicana, la 007 SA2 del 2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida. Y bueno, esta norma es fundamental conocerla porque implica la atención de la paciente durante el embarazo, su atención en el parto, el puerperio y el seguimiento al recién nacido. Esta norma es obligatoria que todos la conozcamos y la apliquemos en todos sus componentes, debido a la importancia que requiere cada uno de ellos en su aplicación y seguimiento. Y bueno, iniciando con el tema, recordemos que el artículo 4 de la ley de la Constitución de los Estados Unidos, el artículo 4 de la Constitución Política de México establece el acceso a la salud, la garantía a la salud, no solo física, sino también psicosocial. Y bueno, esta ley establece posteriormente reglamentos que van a dar origen a las normas y a los lineamientos técnicos. Y todo esto es de seguimiento obligatorio por parte del personal hospitalario, sea médico, sea enfermera, o personal de tipo administrativo, porque también fungen algunas situaciones en cuanto a el manejo de información y del expediente clínico. Entonces, debemos conocer a fondo. Las normas oficiales mexicanas se desprenden de la ley, de la Constitución, y son elaboradas por personal experto en el área. Se lleva a cabo una deliberación, una reunión conjunta con múltiples autoridades para darle forma a las normas. Y estas normas también van apoyadas de otras normas, de otros reglamentos, para hacer un documento que puede ser perfectible. En teoría, las normas tienen que actualizarse cada 5 años mediante la intervención de un comité. Desafortunadamente, esta norma no ha sido actualizada, pero debemos de seguir las recomendaciones o las indicaciones que ya contienen. Bueno, esta norma tiene por objeto establecer los criterios mínimos de atención, como ya habíamos comentado, durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Es obligatoria en todo el territorio nacional e implica la formación o la preparación académica en hospitales y en lugares privados. Por lo tanto, esta norma debe ser contemplada en todo paciente que se ha visto en cualquier tipo de institución de salud en nuestro país. Y como les decía, bueno, una norma está compuesta de varias que sustentan su manejo y sus indicaciones. Hablando de la 007, bueno, interviene la 004, que es planificación familiar, la 005, la 006, 07, 008, manejo para la obesidad, vacunas, detecciones y control. Todo eso lleva implícito la norma 007. ¿Qué sucede si no aplicamos estos conocimientos? Bueno, pues caemos en algún tipo de falta que va desde lo administrativo hasta lo legal y las implicaciones pues son obviamente visibles. Intervienen también otro tipo de normas como la vigilancia epidemiológica,
para la prevención y tratamiento y control de las adicciones, para la hipertensión arterial, para la diabetes, para hipotiroidismo, detección de VIH, detección de sífilis. Todo eso viene contenido en algunos rubros dentro de la 007. Por ejemplo, cuando pregunta a alguien, ¿y cómo vamos a estipular lo que dice la norma 007 en el expediente? Bueno, esta es una nota, una copia de una nota médica, donde establece en la parte final, aquí estoy con la flecha señalando, cómo puede mencionarse la norma o la guía al final de tu nota. Por ejemplo, aquí dice Norma Oficial Mexicana 007 SSA2 2016, atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio de la persona recién nacida. Y le agregan la 004, que es de expediente clínico, corrijo, es expediente clínico, y las guías. De esta forma, todos los médicos o el personal que lleva una atención clínica hospitalaria debe de dejar anotado ese rubro. Aparte también de lo que ya menciona la 004, evitar las abreviaturas. Por ejemplo, aquí tenemos kilogramos, metros, 80 veces por minuto la frecuencia cardíaca. Esto es lo correcto. Debemos evitar usar abreviaturas como FC, FR, TEM y colocar la palabra completa, como lo establece la ley. En el momento de la exploración física, así como tal, exploración física. Algunas abreviaturas son aceptadas porque son parte del uso común a nivel mundial. Por ejemplo, las letras que nos traducen los estudios de laboratorio: hemoglobina, leucocitos, plaquetas, glucosa, los tiempos de coagulación, las transaminasas, la albúmina, pero debe de colocarse en cierto orden y a una observación aparte es la nota, la hora, el día, la fecha. Esos son algunos rubros que pide la 004 y que también vienen contemplados en la 007. En cuanto a las indicaciones, debemos colocar completamente el texto. Ketorolaco, 30 miligramos. Aquí hay un error. ¿Sí? Aquí hay un error. Debería decir completo miligramos. ¿Sí? Intravenosos. Horas. Esto es lo correcto. Debe plasmarse completamente el plan y obviamente finalizar con la rúbrica de quien la hace. Estas normas son de carácter obligatorio, vuelvo a repetirlo, y hay otras involucradas como es la prevención de infecciones de transmisión sexual, la prevención, diagnóstico, control y tratamiento de cáncer de mama, entre algunas de ellas. Aquí tenemos más. La norma 0046, violencia familiar sexual contra la mujer, criterios para la prevención y atención, el manejo de RPBI también, el uso adecuado de componentes sanguíneos. Todas estas normas componen el contenido de la 007. Bueno, la norma viene numerada y en orden. Iniciamos en este momento hablando del punto 3.4, que es la atención prenatal. Establece que es un derecho de toda mujer embarazada a recibir una atención digna, respetando su enfoque multicultural y con la atención centrada a la paciente, que es el último concepto que se maneja, atención centrada a la paciente. Y debe de elaborarse un plan de seguridad, del cual más adelante vamos a hablar. Entonces, todo esto debe contener dentro de la atención prenatal. Y se tiene que registrar en el expediente clínico, porque todo lo que se hace se tiene que registrar. Lo que no se registra no tiene validez. Y en cuestiones legales, lo que no está registrado no te puede defender. O te puede, al contrario, ayudar. Parte de esta información contenida en el expediente es el consentimiento informado, que es un documento legal que debe estar escrito de manera legible, con
letra adecuada, el tamaño de letra adecuado, y debe estar al final rubricado por el paciente, un familiar del paciente y 2 testigos. Esa sería la fórmula final de quién va a firmarlo. El paciente, un familiar, 2 testigos, y los que tenemos hospital con trabajo social, es ahí donde también puede firmar la trabajadora social. El consentimiento informado avala el acto quirúrgico. Se le explica a la paciente los riesgos que puede contener ese acto quirúrgico que asume al firmar el consentimiento. Debemos ser bien explícitos, explicar todo a detalle, obviamente sin abreviaturas, sin símbolos que el paciente no entienda, y al final repetir 2, 3 veces la pregunta: ¿entendió usted todo? ¿Comprendió lo que le estoy explicando? ¿Tiene usted alguna duda? ¿Quiere aportar alguna observación o algún comentario? Porque ese es un documento importantísimo dentro del expediente. Generalmente podemos hablar que hasta un 80% de los consentimientos informados tiene el adecuado llenado en cuanto al nombre del paciente, la edad, la fecha de nacimiento, el domicilio, el servicio que está atendiendo al paciente, el diagnóstico que tiene el paciente, el procedimiento que se le va a realizar, qué puede esperarse de ese procedimiento, cuáles son los riesgos, si hay riesgo de infección, riesgo de hemorragia, riesgo a lesión de algún órgano adyacente o incluso la muerte, si esa intervención va a requerir otro tipo de ayuda, otro tipo de intervenciones, si va a intervenir otro tipo de especialista. Todo eso debe estar plasmado en el consentimiento informado para que sea válido el acto quirúrgico y nuestra función, nuestra intervención sea la correcta. Se debe de contener dentro del expediente clínico y se le puede dar una copia al paciente. Esta es una copia de un consentimiento informado. Hacia arriba va el lugar, el hospital, la fecha. Después el título del consentimiento. Este dice: consentimiento para intervenciones quirúrgicas o procedimientos diagnósticos o terapéuticos especiales. A la señora, aquí va el nombre del paciente. Al médico, el nombre del médico, que también debe ir firmado en la parte de abajo, con su cédula profesional. Es importante este requisito: colocar el nombre completo, la cédula profesional y la firma de quién es el médico tratante o el médico que va a intervenir. Una breve explicación de lo que se va a hacer, algunas líneas abiertas para expresar alguna idea, alguna inquietud, alguna observación, y ya después las autorizaciones para las intervenciones específicas. A veces de la mano del consentimiento informado viene otro diagrama donde se dibuja el área donde va a ser intervenido el paciente. De esta manera lo maneja la hoja de tiempo fuera, que es un anexo de la hoja de cirugía segura que se maneja en quirófano. Entonces debe de contener esa información. Posiblemente en la parte de atrás se puede esquematizar el dibujo, por ejemplo, en una cirugía de mama, en qué mama es, en qué cuadrante, realizar alguna intervención en la piel, dibujar similar a donde va a ser la intervención, y eso le da al paciente el momento para expresar algún otro tipo de dudas. A veces solicitan una cirugía estética y no es posible por el tipo de intervención. Todo eso tiene que estar contenido dentro del consentimiento informado y debe estar resguardado en el expediente. En casos de demanda, si no se encuentra el consentimiento informado, pues seguramente la batalla la va a perder el médico, porque este es el documento donde se legitimiza el acto quirúrgico con las complicaciones o posibles complicaciones que puede presentar. Haciendo análisis en ir y venir de las funciones como ginecólogo, como jefe de servicio y ahora como director, bueno, diseñamos herramientas fáciles de imitar, donde se enlista todos los rubros que debe de tener el expediente clínico, ¿sí? Hoja frontal, la hoja de triage, la historia clínica, el partograma, la evaluación por los médicos que intervienen, sean generales o especialistas, la solicitud de interconsulta, que es otro documento importante, la evaluación por el ginecólogo, los estudios de laboratorio, de ultrasonido, consentimientos informados, este es un rubro importante, ¿sí? La hoja de intervención quirúrgica,
donde va el día, la fecha y el equipo quirúrgico que hará la intervención. Y la nota postquirúrgica también es un problema frecuente en la supervisión, que las notas van con letra ilegible, con mucho simbolismo. Y bueno, recuerden que todo eso es una omisión, tiene que hacerse de preferencia a máquina de escribir, a computadora, legible. Se anexan las hojas de enfermería, las notas de egreso, las de trabajo social, las de estadística. Entonces, todo eso debe estar contenido dentro de un expediente y se puede marcar si existe o no existe, quién es el responsable de la omisión. Es frecuente que las notas no las firmen algunos compañeros y entonces se realicen ahí algún tipo de estrategia para tener completo su expediente y ordenado. Es importante, ordenado. ¿Sí? Y después de ese análisis se pueden emitir algunas opiniones o dictámenes periciales, ¿sí? Que faltó firmar, faltó describir la nota quirúrgica, los signos vitales no existen. Entonces, es una forma de supervisar un expediente y que es de vital importancia en la aplicación de la 007. Bueno, hablando del punto 3.21, que es algo a lo que nosotros no quisiéramos enfrentarnos nunca, que es la muerte materna. Bueno, la muerte materna ocurre dentro del embarazo y los primeros 42 días de terminación de ese embarazo. Hay muertes maternas directas e indirectas. Las directas son las relacionadas directamente con el proceso obstétrico y las indirectas son ajenas al embarazo. Por ejemplo, si hay una mujer embarazada y sufre un accidente, pues es una muerte materna indirecta. Si esa mujer está embarazada y en la atención del embarazo, el parto, tiene hemorragia y muere por hemorragia, bueno, esa es una muerte materna directa. Y de ahí, bueno, surge la necesidad de implementar programas mundiales que se bajan después a nivel local para prevenir la muerte materna. Una herramienta importante para prevenir la muerte materna que nos ayuda a determinar la evolución y el momento de intervenir es el partograma. El partograma es una herramienta que tiene muchos años, fue diseñada hace muchos años. Yo cuando fui interno recuerdo esta hoja de hace 30 años aproximadamente. Está reducida, recuerdo que en el seguro eran 4 páginas, aquí nada más es una. Y bueno, debe de llenarse de manera correcta. Ese es el formato que prevalece en servicios de salud. Arriba va la fecha, se coloca la hora, de preferencia anotar cada 15 minutos esa vigilancia y se utilizan las hojas que sean necesarias. Una sola no es suficiente. La frecuencia cardíaca se va graficando para simular un trazo tococardiográfico tal vez. Las contracciones en 10 minutos. Las 1000 unidades de oxitocina ocupadas cuando se está iniciando una inducción o una conducción ya de trabajo de parto. ¿Sí? La presión arterial se debe vigilar cada 15 a 30 minutos. El pulso y la temperatura. Esta parte del partograma establece la dilatación cervical y el avance conforme a las horas que va anotándose y la altura de la presentación. Algunas hojas llevan aquí observaciones, la firma del médico adscrito, por acá va el nombre de la paciente, la fecha, la hora de ingreso, el diagnóstico, el número de gestas, partos, abortos, legados, cesáreas. Y bueno, esta es una herramienta importantísima en la vigilancia de un trabajo de parto. Hay errores en los llenados. Los más comunes son que se inicia un primer registro, tal vez un segundo, y después queda en blanco. Tu paciente llega a los 5 de dilatación, no sé, a las 2, 3 de la mañana, y después al parto a las 8, 9, y hay un vacío que no es correcto. Eso implica una falta de vigilancia de la embarazada y un riesgo en el parto a tener un resultado adverso.
Entonces, esta hoja es un instrumento muy, muy valioso dentro del expediente que nos ayuda a dar seguimiento en la 007. También valora el descenso de la presentación, la dilatación cervical, aquí podemos valorar distocias de trabajo de parto, trabajos de parto prolongado, trabajo de parto estacionario. Y bueno, esto es importante el llenado. También se puede aplicar aquí en dónde está el producto, el dorso, si está cefálico, si está pélvico. Entonces son diferentes tipos de esquemas que se llegan a utilizar, pero esta es la base del partograma. Este es un partograma que maneja la OMS. En teoría debería ser el que manejáramos nosotros en México, porque tiene más rubros, es más completo, es más minucioso el registro. Y aquí, bueno, sería una tarea que tendrían que valorar nuestras autoridades en la actualización de la 007. ¿Sí? Este lo establece la OMS. Bueno, dentro de la 007 encontramos mencionado también la norma, la 046 SA2 2005. Quiere decir que se actualizó, se realizó en el 2005. Han pasado ya 18 años. Entonces, urgen algunas actualizaciones de las normas. La 046 habla de una embarazada adolescente y que tuviera alguna consecuencia a su embarazo, como consecuencia de un embarazo de alto riesgo, un embarazo por violación, y establece las pautas de manejo en estos pacientes. Es importante conocer esta norma, darle su tiempo, su aplicación, sus ámbitos de aplicación, las situaciones legales, y bueno, en este momento únicamente la mencionamos aquí en la 007. El punto 5.2.1.12 establece el esquema de vacunación de toxoide tetánico, ¿sí? Preferentemente antes de la semana 14 y la segunda de 4 a 8 semanas después de la primera aplicación. Actualmente se aplica la vacuna TDPA, que debe ser después de la semana 26. Es importante llevar el registro en las cartillas de vacunación, el día y la dosis que se aplica para dar seguimiento en el control prenatal. Y la detección en el control prenatal, si ese paciente no ha tenido la aplicación de vacuna, aprovechar y mandarla a que se aplique la vacuna en ese momento. Hay oportunidades perdidas y entonces debemos de aprovechar todo el primer contacto con la paciente para realizar la totalidad de las intervenciones y en este caso la vacuna. Tenemos ya la vacuna contra COVID y tenemos la vacuna contra influenza. Influenza se aplica después de octubre hasta febrero. Y bueno, es una sola dosis y la vacuna de COVID, de acuerdo a la que tengamos a la mano, esquemas completos. Y la población tiene una desinformación. Piensan que segunda dosis o tercera es suficiente, pero sabemos que hay hasta quinto esquema, quinta vacuna aplicada, sobre todo en personal de salud, y eso debe de compartirse con la población. Bueno, el punto 5.2.1.13 habla de la importancia de dar ácido fólico para prevenir malformaciones de tubo neural. El conocimiento que tiene la población es de que si te vas a embarazar, empieces a tomar medicamento cuando ya estés embarazada, las primeras 6, 8 semanas. Pero hay evidencia científica donde se establece que esto debe ser mucho antes, tal vez desde un año antes de embarazarte, porque entonces vas a tener los depósitos adecuados de los micronutrientes, como es el ácido fólico, el hierro, el complejo B, sulfato ferroso. Y bueno, está la norma, la 034, y contenida también dentro de la 007 para la prevención y control de los padecimientos congénitos que ya hemos mencionado. La forma correcta de tomar el ácido fólico es una forma más fácil de asimilar, que es el 5-metil-tetraidrofolato o metafolín, como ya vienen en algunos preparados comerciales. La dosis del ácido fólico va desde 400 microgramos hasta 5 miligramos.
la presentación que tenemos en el sector salud es de 400 microgramos, tabletas, y tabletas de 5 miligramos. Entonces, la recomendación aquí para iniciar un control de embarazo es corroborar que ya esté tomando el ácido fólico. Lo ideal es que tenga una consulta previa, se llama preconcepcional, donde entonces se están indicando los micronutrientes y básicamente el 5-metiltetraidofolato es la base del manejo. También hay otro tipo de componentes que se dan actualmente, como es la vitamina D, a la dosis de 4.000 unidades al día. Obviamente también desde antes de embarazarse y lo que dura el puerperio. Hay ya algunos hallazgos científicos donde se establece una programación para el desarrollo del bebé, evitar enfermedades si tú le das los complementos, los micronutrientes antes de que la paciente se embarace. Este esquema simula una malformación de tubo neural, un meningocele. Hay rotos, hay contenidos y bueno, se relaciona básicamente con la falta de poder caminar de esos bebés. Otro punto importante de la 007 es el 5.2.1.14, del 1 hasta el 7. Establece los estudios de laboratorio mínimos que se tienen que pedir en el primer contacto con la paciente embarazada. Vámonos en orden. Sería la biometría hemática completa, donde vamos a determinar grado de anemia, cómo están las plaquetas y cómo están los leucocitos, si hay datos de infección. A veces como hallazgo encontramos trombocitopenias que no se habían diagnosticado antes o procesos infecciosos subclínicos también. Recordemos que la hemoglobina mínima para una paciente embarazada es de 10. Toda aquella paciente que tenga menos de 10 ya tiene riesgo de ser transfundida y la transfusión implica un riesgo de rechazo y un riesgo de complicaciones. Entonces, es importante la biometría hemática completa. En grupo sanguíneo y RH también hay pacientes RH negativo, a las cuales se les debe dar un seguimiento especial para evitar la inmunización materno-fetal y que el bebé fallezca, o que quede la paciente con esa reacción inmunológica para los siguientes embarazos y terminen en aborto o en NIDOPS. Entonces, se tiene que determinar si la paciente es RH negativo, se le hace la prueba de Coombs, semana 28, 30 más o menos, y otra prueba al momento de nacer. Si esa paciente embarazada es RH negativo y presenta un aborto, esa paciente tiene que ser vacunada con inmunoglobulina, se llama anti-D, y debe ser aplicada a dosis única. Si esa paciente tiene prueba Coombs indirecta positiva, entonces tiene que ser también vacunada. Si esa paciente tiene un bebé y nunca se había hecho estudios y al momento del parto se descubre que es RH negativa, tiene que ser inmunizada con la misma vacuna anti-D, dentro de las 72 horas, según alguna bibliografía, pero el correcto uso será dentro de las primeras 24 horas. Después de ese tiempo, de 72 horas, no tiene caso aplicarlo. Se tiene que hacer la prueba de glucosa, determinar glucosa al momento de la primera consulta y ya programada de la semana 24 a 28 para la curva de tolerancia a la glucosa, determinar si ese paciente tiene o no diabetes gestacional e iniciar con un manejo conjunto con nutrición y con medicina interna. 5.2.1.14.4, que es la disminución de urea y creatinina. Estos son dos estudios especiales para relacionar si tiene algún daño renal la paciente, sobre todo en aquellas que han tenido antecedentes de preeclampsia o de hemorragia, o que son diabéticas, también las hipertensas. Se complementa con un examen general de orina y, bueno, a las pacientes hay que indicarles un urocultivo para evitar que esa infección, tal vez subclínica, se desarrolle y provoque un aborto, un parto pretérmino o ruptura de membranas en embarazo pretérmino.
Y dentro de las mismas detecciones tiene que hacerse la prueba de sífilis y de la mano la prueba de VIH, ambas bajo consentimiento informado del motivo y el por qué hay que hacer la prueba. Esos son los estudios básicos del primer contacto. Antes se les denominaba prenupciales porque era más la gente que se casaba y como requisito tenía que hacerse estos estudios. Ahorita pues ya no son tomados en cuenta. La unión libre prevalece y las pacientes llegan embarazadas sin estos estudios y eso es un error que se tiene que corregir por las detecciones que se pueden hacer antes. Hablando de VIH y sífilis, bueno, hay reactivos que son más fáciles de conseguir ahora, de una sola prueba o de 2 pruebas. Este es un ejemplo de un cartucho para hacer la prueba de VIH. Si nos da una rayita positiva, es que se hizo la prueba. Si salen 2 rayitas, quiere decir que esa paciente es positiva. Reactiva sería lo correcto. ¿En VIH es reactivo o no reactivo? Entonces, esta laminilla nos da que este paciente fue reactivo para una infección por VIH. Hay combinadas para VIH y para sífilis o solas para sífilis y también solas para VIH. Entonces se debe dejar asentado bajo consentimiento informado que se realiza la prueba y la prueba tiene que ser determinada nuevamente después de un periodo de 3 meses, que es el periodo de ventana para que se manifieste la infección cuando adquieres el problema. Entonces, si tienes tu paciente de semana 10, le haces la prueba, sale negativa, pues tienes que repetir la prueba la semana 26 más o menos, para poder determinar si tiene o no ese problema. Y tenemos muchas pacientes que llegan al hospital, por ejemplo, al materno infantil, donde la primera prueba se hace en el momento de la detección del embarazo y transcurren las semanas restantes y no se le hace otra vez la determinación. Entonces, tenemos la obligación en el hospital de hacer esas pruebas al egreso de todas las pacientes que ya tuvieron más de 3 meses ese periodo de ventana. La detección a nosotros nos sirve porque hemos determinado infecciones en pacientes embarazadas en el puerperio tardío, que no llevaron un buen control prenatal, el médico no pidió el estudio, o lo hizo y no lo trae, no sabe, no recuerda. Entonces, sí hemos tenido detecciones, tal vez una cada mes, cada 2 meses. Y bueno, son situaciones que llevan a otro tipo de problemas. La sífilis provoca cardiopatía a largo plazo y en los bebés, pues malformaciones. Entonces, es una actividad obligatoria para todos los médicos de contacto o que tienen control de embarazo. Y debe dejarse asentado en el expediente esa detección. Si sale positiva, entonces se tiene que canalizar al área respectiva, que sería epidemiología, y entonces hacer, en caso de VIH, determinación de anticuerpos, CD4, y el manejo conjunto con médico internista, con nutriólogo, con odontólogo y tal vez algún infectólogo. Entonces, esta paciente con VIH pues debe tener una atención multidisciplinaria y evitar que el bebé pues nazca por parto porque hay un riesgo de contagio. Entonces, estas detecciones son importantísimas. Hablando del punto 5.2.1.15, establecen las 8 consultas que debe llevar la embarazada. Hay una nueva línea de trabajo donde posiblemente 5 sea el número adecuado para un buen control de embarazo. Las actividades ya están determinadas según el número de consulta que sea, la de primer contacto en las 6-8 semanas, estudios básicos de laboratorio, detecciones, una buena historia clínica, preguntar todos los antecedentes familiares, obstétricos, determinar el riesgo de ser embarazada y establecer un plan de manejo, un plan de seguimiento. El otro ultrasonido, el importante que sería en la semana 10 a 16, que sería la segunda consulta. Es un ultrasonido estructural para determinar malformaciones congénitas en relación a Down, básicamente.
Y bueno, dar seguimiento después a la semana 16-18, que sería otro ultrasonido para determinar cardiopatías y las demás consultas programadas para determinar algún riesgo. El último ultrasonido al momento de su ingreso sería fundamental porque muchos pacientes no le dan la importancia y como hallazgos hemos encontrado doble circular de cordón, oligodramios, anidramios, muerte fetal intrauterina. Entonces es importante ese seguimiento en el control prenatal que debe estar plasmado en la cartilla, en el carnet de control de embarazo. Hay diferentes modelos dependiendo de la institución, pero la información básicamente es la misma: el nombre del paciente, la fecha de última regla, la fecha de prueba de nacimiento, antecedentes, gestas, partos, abortos, cesáreas, legrados, AMEUS y los resultados de esos eventos obstétricos. Y todo eso nos va a ayudar a valorar el grado de riesgo. El riesgo puede ser leve, moderado o alto, muy alto. Por ejemplo, una paciente 17 años, primigesta, con desnutrición sería de muy alto riesgo. Una paciente con antecedente de preeclampsia, obesa, cesárea previa, de muy alto riesgo. Y bueno, esas clasificaciones también están plasmadas. Una es en la tabla de Copland y hay diferentes instrumentos también de acuerdo a cada institución donde se puede verificar el grupo al cual pertenece nuestra paciente de riesgo. Esta es una imagen de ultrasonido de la semana 11 a 13-6, donde se trata de ver la posibilidad de que el bebé tenga alguna malformación. Aquí visualizan el hueso nasal, ¿sí? El pliegue nucal, que no está aquí marcado, ¿sí? En la cara procuran ver todo el macizo facial. Esta es la nariz, en búsqueda de labio paladar hendido. Este bebé es normal, ¿sí? La presencia no de mentón, también son situaciones relacionadas con algunos síndromes. Las 4 cámaras de corazón, avículas y ventrículos, los tabiques. El volumen, forma, tamaño del cráneo, cerebro. Y bueno, entonces es importantísimo hacer este ultrasonido entre la semana 11 y 13-6. El segundo ultrasonido estructural de semana 16 a 18 para detectar malformaciones cardíacas. Son 2 puntos bien importantes a vigilar en las pacientes embarazadas. El ultrasonido estructural es un ultrasonido especial que se solicita cuando hay alguna situación que sugiera alguna malformación en el bebé. Entonces son estudios más elaborados que requieren preparación y tiempo para poder plasmar una impresión diagnóstica. Lo correcto posiblemente sería utilizar un buen radiólogo, pero en nuestro país, bueno, hay falta de personal y tenemos a la mano ultrasonografista, perfecto. El punto 5.2.1.17 habla de la morbilidad de una mujer embarazada de más de 41 semanas. Recordemos que un embarazo de 41 semanas es un embarazo de término tardío. Después de 42 semanas está posmaduro o tardío como tal. El problema en estos embarazos radica que puede haber muerte súbita o que hay bebés con desnutrición in útero o bebés con exceso de peso. Entonces, el embarazo mayor a 41 semanas tiene una relación con muerte fetal. Y bueno, toda paciente que tenga 41 semanas corroboradas, si no ha tenido atención de parto para ese momento, entonces tendrá que ingresarse y ya bajo vigilancia médica y segundo criterio, valorar o una inducción de trabajo de parto o una conducción si ya tiene alguna modificación o definitivamente una interrupción vía cesárea. Entonces, en las guías de práctica clínica de la atención en el parto de embarazo de bajo riesgo,
establece este concepto. Semana 41 no ha nacido, debes de ingresar a tu paciente y valorar la vía de interrupción. Algunas tablas establecen ya una edad más adecuada para desembarazar, que es la semana 39-40, que es donde menos complicaciones hay. A mayor tiempo, mayor riesgo de complicación. Entonces, esa sería la recomendación. No dejen ir a ninguna paciente con 41 semanas a su domicilio. Tiene que ser valorada con un grupo de trabajo en un área hospitalaria. Perfil biofísico, trazo tococardiográfico, vigilancia tococardiográfica, valoración por 1, 2, 3 ginecobstetras para decidir en qué momento y la vía de nacimiento de ese bebé es la más adecuada. Si ustedes dejan ir a su domicilio a una paciente con 41 semanas y no se dieron cuenta que había un oligodamio, un doble circular, seguramente esa paciente va a regresar con un bebé sin vida. Entonces deben tener mucho cuidado cuando llegue la semana 41 en la vigilancia de las embarazadas. Y bueno, esta es la ruta de manejo de la paciente con 41 semanas o más. Esta es la foto de dos bebés. Un bebé con restricción de crecimiento, un bebé macrosómico, son los dos extremos. Los bebés postérmino tienen la piel que se desprende fácilmente y el riesgo, bueno, es que tengamos un producto con muerte intrauterina. Eso sería lo más peligroso para la mamá, lo más trágico para el médico también. Y bueno, entonces, siguiendo la ruta de manejo del embarazo, ¿sí? Los bebés pequeños, posmaduros, pues tienen problemas posiblemente endocrinos, se relacionan con obesidad, con hipotiroidismo. Son bebés con mucha labilidad. Imagínense un parto con un bebé de este tamaño. Distocia de hombros, muerte. Estos bebés también pueden tener complicaciones que los lleven a la muerte en el trabajo de parto por una insuficiencia placentaria. Y bueno, son accidentes que debemos evitar. Esta foto corresponde a un bebé con doble circular. ¿Sí? Entonces, por eso es importante hacerse el ultrasonido al momento de ingreso. Aquí dice punto 5.3.1.3, identificar signos y síntomas de urgencia obstétrica. Esto ya los conocemos. Desde que somos estudiantes nos están dando la información, como es la presión alta, cefalea, acúfenos, fosfenos, tinnitus, visión borrosa, visión en túnel, ausencia de visión, dolor en el hombro que se llama magia, dolor transitivo a nivel de epigastrio, o dolor tipo obstétrico como tal, el dolor tipo obstétrico constante que no cede, que se relaciona con desprendimiento de placenta. Entonces, todos estos síntomas son importantes. Sale de la lista el edema, y ya el edema no es tomado como un signo importante, salvo que sea un edema generalizado. Recordemos que las embarazadas tienen cierta presencia de edema de los tobillos hacia abajo por la posición, estar parado mucho tiempo, no descansar. Y bueno, eso no significa que sea preeclampsia. Es importante. Aún nos siguen llegando pacientes con presiones normales y con un edema maleolar, y en el diagnóstico de referencia se pone preeclampsia, probable preeclampsia. Entonces, básicamente es analizar bien a tu paciente, corroborar las presiones arteriales y los datos de la alarma que ya manejamos. Varias instituciones tienen sus trípticos donde mencionan cuáles son los datos de alarma. El manejar estos datos de alarma de forma pronta implica disminuir el riesgo de ese embarazo. Cuando una paciente convulsiona es un dato importante, ya va relacionado con preeclampsia. Y recuerden que estas pacientes cursan con derrame cerebral, con ruptura hepática, con desprendimiento de placenta, con óbito
y con algún daño neurológico muchas veces, a veces irreversible. Entonces es importante establecer esos datos de alarma. Vamos a hacer una pausa porque ya se trabó la computadora. Bueno, el punto 5.3.1.5 establece el solicitar estudios de laboratorio y reportarlos en su interpretación en el expediente. Existe un gran número de compañeros que piden laboratorios que a veces no son útiles y pasan varias cosas. Si son internas, pues sobrecargan al equipo de laboratorio por estudios que no son útiles. Se gastan insumos, se gasta tiempo y también la función del personal. Después esos estudios de laboratorio no los revisan y entonces pues de nada sirve el esfuerzo. O los revisan, pero no los plasman en el expediente. O no los plasman en el expediente y no hacen un diagnóstico y la paciente se va con una infección de vías urinarias o con una anemia severa o con datos de trombocitopenia. Hay casos de muertes maternas relacionadas con este tipo de descuido, donde se solicitan los estudios y no se fijó el médico de una trombocitopenia de 50,000 a la semana 12. Entonces avanza y cuando quieres recuperar a la paciente, pues ya está en el extremo de morir. Entonces todos los estudios que se soliciten deben ir analizados, interpretados y anotados dentro del expediente. De esa manera aseguramos cumplir con este punto en la 007 en beneficio del paciente. El punto 5.3.1.6 establece la curva de tolerancia a la glucosa, que es en la semana 24 a la 28. Esta es una tabla de valores, ¿sí? Normalmente se da una carga de 75 gramos de glucosa, se toma una basal, y luego a la hora, a la 2 y a la tercera hora. Y estos son los parámetros normales. Si están por arriba, con una sola cifra alta, se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Y bueno, esto ya implica entonces el manejo, la derivación con médico internista, con nutriólogo, endocrinólogo, y el inicio de medicamento para controlar, puede ser metformina, y se aplican esquemas de insulina NPH o rápida, o glargina, como actualmente ya se está utilizando, en base a kilogramos de peso por dosis, que se van aumentando progresivamente hasta llegar a la meta terapéutica. Tener glicemias menores de 90, entre 70 y 90, que sería lo correcto para las pacientes con diabetes gestacional. El 5.3.1.10 establece la información para los métodos de planificación familiar que se pueden aplicar. Sería lo que se conoce como AIPEO. Actualmente es AIPEO, es anticoncepción inmediata post-evento obstétrico. Ese es el concepto actual que maneja la OMS. Y entonces, en este punto, debemos de dar una consejería, una capacitación a la paciente, no en el momento de parto, porque no hay una correcta validación. Tiene que ser en el control prenatal qué tipo de anticonceptivo gustaría usar la paciente. Obviamente, los correctos serían el DIU medicado, el DIU de cobre, el implante o los anticonceptivos de baja dosis. Los anticonceptivos orales normales, esos están no indicados en el puerperio, tampoco las inyecciones, los parches. Entonces, son pocas las oportunidades de manejo que podemos dar en el puerperio, que es el DIU medicado y el implante. Recuerden que los preservativos son básicamente para prevenir infecciones de transmisión sexual, no es básicamente un método anticonceptivo.
De preferencia, lo ideal y lo correcto sería que toda paciente puérpera se fuera con un método de planificación, pero aquí hay varios factores que intervienen para que no suceda. Uno, que la paciente no fue informada. Dos, que tiene mitos en cuanto al uso de los anticonceptivos. Tres, que no haya abasto del insumo. Cuatro, que la paciente haya tenido una mala atención de parto, tal vez violencia, y se niegue a recibir el método anticonceptivo. Eso es frecuente. Entonces deben de establecerse los puntos ideales para aplicar la consejería, que sería en el control prenatal, de 5 a 8 consultas. En cualquier momento puede establecerse una información correcta, adecuada, y tener ya a la paciente con una idea de control. En la 007, el punto 5.3.1.12 establece un plan de seguridad. Ya lo habíamos mencionado al principio de la charla. El plan de seguridad establece qué va a hacer la paciente embarazada para llegar al momento de nacimiento en su atención en un hospital o en una clínica o un centro de salud. Este plan de seguridad compete varias situaciones. Primero, debe tener todos sus documentos en orden y a la mano. Segundo, debe tener un acompañante. Aparte del familiar, debe haber otro acompañante. En algunos estados se les llamaba madrinas obstétricas. Este acompañante facilita el traslado. Recordemos que una paciente en trabajo de parto está un poco desorientado, confusa, molesta o no ha dormido o no ha comido bien. Entonces, puede ser que se le dificulte tomar unas decisiones. Es aquí donde interviene la madrina obstétrica, tal vez una doula o el familiar. Y deben tener ya trazadas la ruta de llegada al hospital. Si tienen auto, quién lo va a manejar, qué calles van a recorrer, a qué hospital van a llegar, por qué puerta tienen que entrar. Si la paciente no tiene un auto, bueno, ¿dónde lo van a conseguir a las 2, 3 de la mañana? ¿Quién se va a hacer responsable de esa paciente? Al centro de salud, si va a haber o no médico, si es domingo en la noche, no creo. A qué hospital va a llegar, cómo va a llegar, por dónde va a entrar el auto. Debe tener también sus documentos, como habíamos mencionado, en orden y completo. Si son menores de edad, obviamente no tienen cartilla de vacunación, cartilla de credencial de elector, perdón, cartilla de elector. Entonces tienen que tramitar su constancia de domicilio y de personalidad dentro del ayuntamiento de su municipio. Si la paciente se presenta sin este documento, no se le va a entregar el acta de nacimiento y entonces genera otro tipo de problemas. Entonces deben de tener todos sus documentos en orden. Debe tener una bolsa con ropa, la ropa que va a usar durante su hospitalización, tal vez toalla, jabón, cepillo de dientes, pasta de dientes, sandalias, y esto a la mano. Entonces, todo esto es el plan de seguridad. Una vez que llega al hospital, se debe de implementar otro tipo de estrategia. Sería la segunda parte de ese plan de seguridad. Previamente, en recorridos durante sus consultas de embarazo, tendría que haberse indicado cuál es la área de urgencia, por dónde debe llegar, en dónde está el consultorio, quién atiende al consultorio. De ahí la ruta que sigue la paciente a quirófano, a hospitalización, a observación o egreso a su casa. Entonces, estos recorridos de seguridad están obligados. Hay hospitales donde son pequeñas las instalaciones, ahí no había tanto problema. Pero en un hospital de tercer nivel, donde es fácil perderse, incluso para uno que no conoce, pues tiene que haber un plan. Ese es el plan de seguridad. Hay formatos, hay folletos, hay manuales que van a depender de la institución y del Estado también. Este es un ejemplo de la madrina obstétrica que apoya a la paciente que está en trabajo de parto en el estado de Veracruz. Es diferente un plan de seguridad en el medio rural y en el medio urbano por obvias razones. En cuanto a la paciente medio rural, sería ahí un punto importante tener asegurados 2 o 3 tipos de transporte diferente. Porque si falla uno
y ese era el único, entonces la paciente va a estar en muy alto riesgo de complicar su parto. Hemos tenido conocimiento de muertes maternas porque tardan en llegar al hospital. Ese es uno de los retardos famosos. La falta de un plan de seguridad en un medio rural implica cierto grado de riesgo a muerte materna. El recorrido que habíamos mencionado, simulacro de ingreso, es decir, acompañas a la paciente, mira, por aquí vas a ingresar, estos son los compañeros en su consultorio, aquí te van a prestar la bata, esta es tu cama, vas a pasar a esta área, esta es área de hospitalización, estos son los baños. Entonces, todo esto debe ser simulado para que la paciente tenga cierto conocimiento de cómo debe llegar y por dónde. Las dudas, la paciente no debe quedar con duda alguna porque en cuestión de una urgencia, esto implica perder tiempo. Y lo que decía su maleta de seguridad. Este es un plan de seguridad que utiliza el Estado de México. ¿Sí? Por la parte de enfrente lleva algunas indicaciones. Más planes de seguridad. Este es el Seguro Social. ¿Sí? Porque es de alto riesgo, datos de alarma, medidas de higiene, alimentación. Este es otro plan de seguridad. ¿Sí? Que responde a las preguntas: ¿a quién me dirijo? ¿Con quién me dirijo? ¿A dónde me dirijo? ¿Cómo me dirijo? ¿Y cuándo voy a ir? Entonces son planes de seguridad completos que se tienen que utilizar para poder dar al paciente la mejor opción en la resolución de su embarazo. El punto 5.5.5, que es en el trabajo de parto, establece que la paciente en trabajo de parto puede tener ingesta. Llámese aquí la atención amigable, es una sala de labor, la paciente, su esposo, está haciendo masaje en el área lumbar de su paciente. Se ha visto que el acompañamiento disminuye el tiempo de trabajo de parto, disminuye el dolor y tiene resultados obstétricos favorables. También en el puerperio debe haber la aplicación de las medidas de atención amigable y se permite el acompañamiento de la paciente con su bebé hasta por 1 hora en el cuarto de recuperación, o en el área de recuperación, o en el área de hospital. Y esto forma un vínculo más directo, más intenso entre el papá con el bebé y el papá con la mamá. Y bueno, esta norma tiene varios apartados. Otro sería hablar del parto. Les voy a explicar el contexto de esta foto. Es un hospital municipal de 18 camas en el Estado de México, en área semiurbana. Este es el familiar. Como el área es muy pequeña, pues se le permite al familiar estar al momento del nacimiento. Se aplica la atención amigable, contacto piel a piel, pensamiento tardío, el permitir que el recién nacido haga esos movimientos de repteo, como están mencionados en los libros, y se dirija hacia los senos de la mamá, inicie la primera tetada. La enfermera de apoyo, cuidando al bebé, que no se vaya a resbalar, y guiándolo. La mamá en una conducta tranquila, muy tranquila, la verdad, y un servidor atendiendo el parto. Entonces son los principios de la atención amigable. Y bueno, menos epicios, menos revisiones de cavidad. Mejor dicho, no revisión de cavidad a menos que sea bajo anestesia por una indicación absoluta, como retención de placenta o de restos. Y bueno, inmediatamente de esto, pues la paciente va a salir a su cama con su bebé. Ese es otro parto, pensamiento tardío.
El manual de pediatría de reanimación, octava edición, dice que 1 minuto. Antes se manejaba de 3 a 5, ahora es 1 minuto. Dejar latir el cordón 1 minuto a la hora que nace el bebé. Obviamente la aplicación de las 10 unidades de oxitocina a la salida del hombro anterior del bebé, en los muslos, en el hombro. Acá está el familiar. En caso de que el bebé salga mal, con datos de asfixia, con un Apgar bajo, se pinza y se corta el cordón de manera inmediata y se entrega al pediatra para su atención. Estas maneras de parto de atención amigable son recomendadas en bebés mayores de 37 semanas. Y como les decía, la aplicación de la oxitocina es una de las medidas de manejo del tercer periodo de trabajo de parto, prevenir la hemorragia obstétrica. A la salida del hombro anterior se aplican 10 unidades de oxitocina. Se hace un alumbramiento dirigido y se revisa la placenta de manera muy detallada. Con respecto al uso de deuterotónicos, en las guías de práctica clínica establece que la aplicación de oxitocina o deuterotónicos es favorable para el manejo de la hemorragia, el manejo activo de trabajo o parto, el uso correcto del medicamento evita la hemorragia. El uso de otros agentes como ergonovina o misoprostol. Bueno, ya el misoprostol actualmente vía rectal ya no está en uso, no es recomendable porque tarda en absorberse. Sería oral en los carrillos lingual o vaginal. La tracción suave y controlada de cordón para evitar la inversión uterina y la revisión completa de la placenta y de membranas. Son parte de las recomendaciones que se hacen actualmente. Entonces, el uso adecuado de deuterotónicos, previniendo el momento de hemorragia, no cuando ya estén. Sí, hay más evidencia de guías de recomendación. Dice masaje uterino. Aquí hay alguna controversia, dicen que el masaje ya no se utiliza. ¿Sí? Falta actualizar esas guías. Y evitar la maniobra de Christeller, eso es importante, no hacer Christeller por riesgo de ruptura uterina o a trauma obstétrico. ¿Sí? Los que tuvimos formación por los ginecólogos, los maestros previos, esto era una maniobra normal y obligatoria en toda la atención de parto, en todas las pacientes que tuvieras. Le hablo de 90 al 2000 más o menos, era la moda, lo que se hacía. Salía el hombro anterior, la expulsión completa del bebé, el pinzamiento inmediato, el corte inmediato, la tracción sostenida de la placenta. Se revisa la placenta y se cambia uno guantes y viene la revisión manual de cavidad sin anestesia. Esta era una maniobra habitual que nos enseñaron y era obligatoria en su momento. Actualmente esto es violencia obstétrica, esto no debe de realizarse. Ninguna revisión debe ser sin anestesia, sin que el equipo quirúrgico esté presente. Y teniéndola a la mano, pues sangre disponible, teniendo todo el instrumental necesario para una siguiente intervención que puede ser una histerectomía con riesgo a muerte. Entonces, esta revisión está prohibida. Quien la haga está incurriendo en violencia obstétrica y será ampliamente señalado y será castigado según la reglamentación actual en muchos estados de la República. Las leyes implican castigos fuertes, como es la retención de cédula profesional, suspensión de actividades de 1 hasta 2 años, penas administrativas. En algunos lugares se otorga cárcel de 2 a 3 años.
realizar esta maniobra. La de cristales son sinónimo de violencia obstétrica y hay que evitarlas. Obviamente, una vez que nace el bebé, tiene que llenarse los rubros de la atención, tipo de atención de parto, la hora de nacimiento y las condiciones en que nació ese bebé, la talla, sexo, peso, talla, capurro, Abner y una revisión exhaustiva. Eso viene más adelante en la 007. Se tiene que anotar si es recién nacido con peso alto, peso bajo, peso normal, la edad gestacional, si tiene restricción en el crecimiento, si tiene alguna malformación, en dónde está, en qué consiste esa malformación. Y se tiene que terminar la nota con algunas observaciones, por ejemplo, si el alumbramiento fue completo o no, si se hizo o no revisión, si se pinzó o no tardíamente el cordón, y algunas observaciones con riesgo de hemorragia por atonía, por riesgo de hemorragia por desgarre, o que se deja tal vez un tapón vaginal. Todo eso debe estar contenido en la nota posparto. Y bueno, vamos a hablar ahora de la parte que corresponde al puerperio. En cuanto al puerperio, bueno, hay algunas controversias aquí. La normativa, y lo ejemplifica la 007, toda paciente puérpera de parto debe estar 24 horas en vigilancia después del parto. 24 horas. No establece un rubro para las cesáreas y de manera indiscriminada se utilizan de 24 a 72 horas. En clínicas privadas, el rubro es de 24 horas, igual que el parto. En hospital va de 24 a 48 horas. Recordemos que hay complicaciones que se pueden presentar en ese lapso de tiempo. La American College de Ginecología establece pautas de vigilancia de una cesárea de hasta 5 días. Escuelas de Europa establecen 4 días como promedio. Entonces, debemos tener mucho cuidado en esos egresos tempranos. Ahorita con la pandemia se dio mucho para evitar contagios o contaminación de pacientes. Las cesáreas eran ingresadas a las 24 horas y bueno, eso pone en riesgo a la paciente. De manera obligada, entonces repito, partos 24 horas, cesáreas 48 o más, dependiendo cómo estuvo la cirugía o complicaciones o algún tipo de observación que se tenga que hacer a esa paciente. Por ejemplo, las diabéticas sin control metabólico, las hipertensas sin control, las que tuvieron hemorragia, las que se están transfundiendo. Entonces, es un grupo selecto de pacientes que sí ameritarían estar más de 48 horas. De hecho, las guías de preeclampsia y eclampsia segundo o tercer nivel establecen estancias de 3 o más días para todas las pacientes con preeclampsia. Entonces, esto es algo que se tiene que tener en cuenta. Se debe promover la vigilancia del puerperio, el puerperio tardío, tal vez mediato, según si hay complicaciones, en el tardío, durante esas 6 semanas que siguen al nacimiento del bebé. Se tiene que hacer una nota médica, una nota de egreso, cuando la paciente reúna las condiciones para ya no seguir en vigilancia. Y en esas intervenciones de control postnatal o de puerperio, pues tenemos que vigilar la presión, la presencia o no de infección, la involución uterina, la presencia de loquios, el olor de los loquios, el aspecto, el olor, el color, la cantidad, si la paciente tuvo fiebre, si la paciente tiene algún otro tipo de problema y dar seguimiento las 6 semanas, incluso en algunas pacientes pudiera ser un poco más. Y bueno, ya estamos por finalizar la charla. Se debe de vigilar la aplicación del método. Si no lo tuvo, invitarla, proponerle, explicarle la aplicación de un método anticonceptivo en el puerperio, sobre todo en esas pacientes que tuvieron una cesárea complicada, o un bebé que tiene algún tipo de problema.
Y bueno, ese sería el componente de la 007 en relación al aspecto ginecobstétrico. La 007 tiene una segunda parte que es el componente pediátrico. Se tendrá que ver en otro momento porque sí hay puntos importantes que tienen que tomarse, recalcarse. Y con respecto a lo que hemos visto, yo los invito a que tengan tiempo, que se den un tiempo, que analicen bien la norma. La 007 es el arma de trabajo, el instrumento de trabajo de todo el personal que está en relación con la atención de la embarazada, el parto y el puerperio. No seguir esta norma trae implicaciones legales que pueden ser leves o incluso algunas tipo cárcel. Y obviamente la salud o la vida del paciente está de por medio, la mamá o del recién nacido. Entonces debemos de tener preparación en muchos aspectos y uno de ellos es el que yo les estaría invitando a que analicen bien detenidamente la 004. Para el médico, lo importante será conocer la 004 y la 007. Estas dos normas son la base para poder trabajar de forma adecuada. Y bueno, no me queda más que hablar. Agradezco su atención y espero verlos en otro momento. Muchas gracias.